La Semana de la Epilepsia. Estamos en la Semana de la Epilepsia. Alrededor de 300.000 personas son pacientes en Argentina y persiste este estigma. La doctora Eliana Garino es neuróloga de adultos, miembro de la Liga Argentina contra la Epilepsia en la capital federal de nuestra República Argentina. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias por este espacio para difundir de esta patología que tal cual afecta a muchas personas, es mucho más frecuente de lo que se cree, así que me parece muy válido este espacio. Bueno, ¿qué es la epilepsia? ¿Por qué se produce? La epilepsia es una patología en la cual existe una condición que hace que tenga una predisposición permanente del cerebro para generar convulsiones. ¿Qué quiere decir esto? Permanente no necesariamente implica que sea de por vida, ¿sí? Pero sí que durante un periodo de tiempo hay pacientes que sin ningún tipo de desencadenante agudo pueden tener una convulsión. Por ejemplo, ¿a qué me refiero que no tienen desencadenante? Si un paciente es diabético, le baja mucho la glucosa porque no comió adecuadamente y tiene una crisis, eso se considera una convulsión. Es un síntoma de otra cosa que ocurre a nivel sistémico. En los pacientes, en cambio, con epilepsia, no hay ninguna alteración a nivel sistémico, no hay nada que permita predecir que va a ocurrir la convulsión y aún así sucede, porque la predisposición está en el cerebro. Ajá. Esta patología se puede controlar, se puede mejorar la calidad de vida al 100%, ¿Sí? o hay que convivir con ella desde que uno le diagnostican epilepsia. Hay distintos tipos de epilepsia, por eso existimos los especialistas en epilepsia. No es que hay funciona como una única entidad, sino que hay distintos síndromes dentro de lo que es la epilepsia y algunos de ellos con diferentes pronósticos. No obstante, la gran mayoría de los pacientes, hasta el 70% de los pacientes, pueden controlar perfectamente las crisis con una sola medicación, lo cual es la característica de los pacientes con epilepsia fármacosensibles. Con lo cual, la idea de la medicación es que sea un pasaje para una vida normal, que obviamente hay cosas como la deprivación de sueño o el estrés que pueden predisponer a que aparezca una crisis, pero el paciente que está con un buen esquema terapéutico y una adherencia adecuada al fármaco pueda tener, por ahí, obviamente, enfrentarse a situaciones de estrés o por ahí dormir un poquito menos sin que necesariamente ocurra una crisis. Así que la idea es que en la mayoría de los pacientes podemos ofrecer una calidad de vida normal tomando su medicación. Hay otros cuadros donde la epilepsia es un poquito más severa y a pesar de la correcta toma de los fármacos, los pacientes persisten con crisis y obviamente ahí sí se puede ver un poco más comprometida la calidad de vida y también esto puede afectar en otras áreas como en las cuestiones académicas o laborales si el paciente persiste con crisis. Pero la gran mayoría de los pacientes va a tener una calidad de vida normal con una buena adherencia a la medicación. ¿Qué hacer ante un ataque de epilepsia? Quien está ajeno a la situación se encuentra con una persona en un ámbito donde le ocurre este episodio a una persona. La persona, ¿cómo se da cuenta que tiene un ataque de epilepsia y cómo debe actuar? Bien, las manifestaciones también son diversas, ¿sí? La convulsión, o la que más nos asusta a todos, es la que reconocemos fácilmente, que consiste en la pérdida de conciencia de la persona, con la aparición de movimientos en la primera fase tónicos y luego como sacudidas de los 4 miembros, con un periodo posterior donde el paciente queda desorientado o con tendencia al sueño, que se llama periodo posictal y que implica que la convulsión ya terminó. En ese caso es importante varias cosas que hay que desmitificar. Primero, no hay que ponerle nada en la boca al paciente, ¿sí? Está el mito de que el paciente se puede aspirar la lengua o se puede atragantar. Eso no va a suceder, la lengua no se va para ningún lado. A veces la sensación que genera ver una convulsión, que es que el paciente no respira bien, es por la contracción también anormal de los músculos respiratorios, no porque se esté atragantando con la lengua. Así que a no meterle nada en la boca al paciente porque corremos riesgo tanto de lastimarnos nosotros como de meterle un cuerpo extraño en la vía aérea a la persona que en realidad estamos tratando de ayudar. Tal cual. Punto número 2, Sí. conservar la calma
y tratar de tomar el tiempo reloj, porque muchas veces pasa, sobre todo cuando es un familiar, si es un papá o una mamá, que el tiempo subjetivo de la crisis parece mucho más largo que el que realmente es. Y para nosotros, para los profesionales de la salud, implica una conducta terapéutica distinta si el episodio se prolonga más de lo normal. Entonces el tiempo reloj es importante. Tratar de despejar el área donde está el paciente, en lo posible si se puede evitar que se golpee la cabeza, pero no contener los movimientos del cuerpo, porque ahí también nos podemos lesionar nosotros o lesionar al paciente. Y el último punto, que es importante también, tratar de poner al paciente de costado, porque algunos pacientes luego de la convulsión pueden tener vómito, ¿sí? Entonces de esa manera evitamos que haya una aspiración si el paciente no recupera totalmente la conciencia. Eso sería lo primero que tenemos que hacer, evitar en lo posible el golpe de la cabeza, alejar las cosas que puedan hacer que el paciente se lastime, propiciar un ambiente ventilado para que el paciente pueda oxigenarse normalmente, tomar el tiempo reloj, no meterle nada por la boca y ponerlo en lo posible de costado. Bien. ¿Esto se da mayormente en hombres y mujeres? ¿Es indistinto? ¿Hay una tasa que indica una mayor preponderancia entre los sexos? No, entre los sexos no, pero sí hay distintas, justo que me preguntaste por las causas y no me explayé en eso, sí hay edades en las que los pacientes están más predispuestos a presentar convulsiones y eventualmente epilepsia. Recordar que no toda convulsión es epilepsia. 1 de cada 10 personas se cree que va a tener una convulsión alguna vez en la vida y 1 de cada 100 aproximadamente tiene epilepsia. O sea, la mayoría de las convulsiones no van a necesariamente revestir en un diagnóstico posterior de epilepsia. Y la epilepsia, cuando aparece, puede aparecer a cualquier edad de la vida. O sea, no es que tiene una edad donde uno dice, bueno, ya está, si no tuvo epilepsia hasta acá, no voy a tener. Y tiene 2 picos de incidencia. Uno a una edad muy temprana, que es antes del año de vida, y otro luego de los 65 años. Obviamente, en esos extremos de la vida, las causas de la epilepsia son completamente diferentes. Por eso es que es muy difícil hablar de una única causa. Sí sabemos lo que pasa es que hay una excesiva actividad, una hiperexcitabilidad neuronal que predispone a la aparición de las crisis epilépticas. Pero la causa de por qué hay una hiperexcitabilidad neuronal depende del síndrome epiléptico y también de la edad a la que aparece la epilepsia. En los bebés o en los chiquitos, en general las causas pueden ser por alguna complicación que sucedió durante el parto, hipoxia perinatal o alguna infección intrauterina, o también las causas genéticas. Cuando nos vamos al otro extremo de la vida, en los adultos mayores, la causa principal, por ejemplo, es la epilepsia de origen vascular, un paciente que ha tenido una ACV y por ahí algunos años después de haber tenido el evento neurovascular, desarrolla epilepsia como comorbilidad. Entonces las causas dependen muchísimo también de la edad a la que empieza la patología. Recomendaciones para aquellas personas que dentro del diagnóstico que puede llegar a llegar un médico para justamente diagnosticar la epilepsia, recomendaciones a la hora de hacerse sus análisis, de tener algún tipo de herencia familiar. ¿Es hereditario esto también? En algunos casos puede haber una mayor penetrancia familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí ser familiar de un paciente con epilepsia puede predisponer a que el hijo o el descendiente tenga más riesgo, pero no necesariamente que la persona vaya a desarrollar epilepsia. Esto es muy importante, o sea, no es que si yo tengo epilepsia, mi hijo tiene el 50% para nada. Tiene un poco más de riesgo que la población general, pero no llega a ser una herencia, como se llama, autosómica dominante. No es que hay seguridad de que la descendencia va a heredar la patología. Y por otra parte también depende de la causa, porque si mi mamá tuvo de repente una epilepsia porque tuvo una ACV, eso no es hereditario en general. La persona la tuvo porque tuvo esa complicación. O si tengo, no sé, un familiar que tuvo una epilepsia por una cirugía en el cerebro, eso tampoco es hereditario. Entonces también depende un poquito de las causas subyacentes del síndrome de sí mismo. Tal cual. Eliana, gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos en la Semana de la Epilepsia. No, por favor, gracias a ustedes por generar estos espacios. La difusión es fundamental. Y como recomendaciones, antes de terminar la charla que me preguntabas,
tanto para el familiar como para el paciente, busquen un profesional con el que se sientan contenidos, como estábamos hablando recién, es una patología heterogénea y a muchas veces es necesario individualizar el abordaje y el tratamiento, con lo cual es importante sentirse cómodos con el profesional, tener un espacio donde hacer preguntas, sacarse las dudas, y bueno, después hacerse los chequeos, que en general, si todo va bien, son anuales. Pero es importante tener una buena comunicación médico-paciente para poder sacarse todas las dudas en un espacio de confianza. Ahí está. Gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos, Eliana. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. La doctora Eliana Garino, neuróloga de adultos, miembro de la Liga Argentina contra la Epilepsia en la Capital Federal, en la Semana de la Epilepsia, donde alrededor de 300.000 pacientes en Argentina tienen epilepsia, y hay una estigmatización bastante persistente y también una discriminación muy grande. También quizás falta de información, por eso el espacio, para que conozcamos un poco, darle lugar y también saber que hay que estar preparado o mínimamente informado para saber cómo ser empático ante una situación de estas características.